Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Grisales, soy aspirante a la tecnología en radiología e imágenes diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En el día de hoy, con este breve video, voy a exponer voy a responder a dos preguntas que se me instauran de un caso de dilema ético en salud. Y es así que pues voy a tener varios momentos. En un primer momento voy a exponer un poco el panorama del caso, después expondré ciertas concepciones importantes a la hora de yo decir mi perspectiva o responder las preguntas, y de ahí pues mirar el porqué de mi respuesta, ¿cierto? Bueno, para empezar, el dilema ético que se nos presenta va más en torno a la pandemia COVID-19. Es así entonces que en este marco pues de la pandemia COVID-19 es sabido que desde que inició hubo ciertas afectaciones en la población en general y no tuvo pues esa distinción en cuanto a la edad, el sexo, el género y demás, ¿cierto? Esto desencadenó pues mucha relevancia en la vulnerabilidad que se evidenció en los derechos humanos de las diferentes poblaciones. Todo pues en torno a esos procesos de investigación que se fueron desarrollando desde la parte de las entidades investigativas en salud, que pues por materia pues de esa necesidad acelerada de conseguir la vacuna, hubo ciertas afectaciones o ciertas cuestiones que pues no fueron muy de la mano desde la parte o desde el componente ético en salud, que tiene que ir muy demarcado a la hora pues de generar ciertos procesos de experimentación e investigación con las diferentes poblaciones, ¿cierto? Bueno, teniendo pues presente esto, se nos presenta un dilema ético que va de la mano de cómo se operó desde la parte de servicios en salud, desde la parte de profesionales en salud, cómo se instauraron procesos de experimentación desde esta parte de personal de la salud hacia las diferentes poblaciones, ¿cierto? Vulnerando un poco lo que es la parte de los derechos humanos, ¿cierto? Bueno, para empezar voy a hablar un poco qué es la ética. La ética es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar la conducta humana, ¿cierto? De determinar qué es lo correcto, lo incorrecto, qué es lo bueno, qué es lo malo. Es así que se encarga de emitir ciertos juicios de valor para encauzar un poco lo que es esa conducta humana. Desde la parte en salud es importante entender esto porque se deriva un concepto que se llama bioética en salud, que se encarga de normar lo que es las acciones o los diferentes actos médicos que se van empleando con los diferentes pacientes a los cuales se trata, ¿cierto? Cuando hay ciertas patologías y más en este marco de la pandemia. Es importante entender entonces que a partir pues de este componente de bioética en salud se norman las diferentes acciones médicas a partir de ciertos principios que demarcan un poco cómo debe ser esa relación que hay entre personal de la salud y paciente. Todo pues desde ese bosquejo de experimentación para hallar la vacuna, ¿cierto? Entonces es así que se instaron principios importantes como es el caso de la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía, la dignidad, la justicia, la lealtad, que son principios que, reitero, demarcan o delimitan cómo deben ser las formas de proceder, ya sea en procesos de experimentación o procesos de aplicación de los diferentes tratamientos a las diferentes poblaciones. También es importante entender un último concepto que es dilema ético en salud. Un dilema ético en salud es cuando hay una situación y en esa situación hay varios principios que se van a contraponer y que uno va a llevar a que no se cumpla el otro, no se desarrolle. Es decir, sucede el caso de una persona que quiere que le están quitando el derecho a elegir, supongámoslo con un proceso de que se le está obligando a que se tiene que vacunar, ¿cierto? Se le estaba quitando esa autonomía y como se le está quitando,
se le está favoreciendo otro principio, que es el de la beneficencia, porque posiblemente le pueda generar beneficios, pero la persona no quiere vacunarse. Entonces eso contrapone y genera lo que se llama un dilema ético en salud, que pues por lo general tiene que ir un análisis muy a fondo para determinar qué es lo correcto y lo incorrecto ahí, ¿cierto? Ahora bien, voy a, pues, teniendo pues presente esto, voy a responder la primera pregunta. ¿Cuál es su criterio frente a la obligatoriedad de la vacunación en niños, adultos y adultos mayores? Bueno, teniendo presente pues que la ética en salud viene delimitada por ciertos principios, generar esa obligatoriedad en este marco de la vacunación no va a ir muy desde mi perspectiva y desde lo que pude constatar con la información de que sea lo correcto. A pesar de que se le puede generar posiblemente beneficios a las diferentes poblaciones, no es un 100% seguro de que se le va a generar beneficios. Va a haber cierto porcentaje de población que no va a tener beneficios y por ende va a tener ciertos daños y prejuicios que van a alterar su estado de salud. Así que a pesar de que se le pueda generar un principio de beneficencia, ahí va a haber otro micro de la población que posiblemente no los tenga. Asimismo se vulnera lo que es ese principio de autonomía o libertad de elección de la persona de si decide o no vacunarse. Es así entonces que se vulnera ciertos derechos humanos, como es la libertad de decisión, además de que también se puede vulnerar un poco lo que es la libertad de expresión de la persona, o que pues si opina de esta forma se le está imponiendo algo que no piensa de esa forma. Es así entonces que desde lo constatado desde la ética en salud, desde los diferentes principios que demarcan lo que es o lo que debe ir instaurado en los actos médicos, van a ir a vulnerar un poco principios éticos en salud y derechos humanos de la persona, cuando se instaura esa obligatoriedad de vacunar, ¿cierto? Listo. Ahora, la segunda pregunta es: ¿cuál es su posición frente a la investigación en seres humanos encaminada al desarrollo de vacunas para el COVID-19? Para esta pregunta es importante tener presente que los procesos de experimentación siempre tienen que ir antecedidos por ya unas pruebas o ciertas acciones investigativas previas que demuestren que va a tener efectos positivos a la hora de experimentar en humanos. Así que entonces hay ciertas entidades investigativas y que regulan un poco estos procesos de experimentación, como es la Declaración de Helsinki, que pues demarca ciertos patrones o ciertos parámetros que tienen que ir instaurados a la hora antes de experimentar con humanos. Es decir, yo desde estas concesiones estoy de acuerdo con los procesos de experimentación en humanos, pero previamente debe haber ido unos procesos investigativos antecedidos, listo. Y ya varias organizaciones importantes en el marco de experimentación en humanos demarcan ciertos parámetros, ¿cierto? Hay parámetros como es el de la siempre uno que es por ejemplo la parte de haber experimentado antes en animales. Hay otro que se debe tener presente, que esa experimentación tiene que generar mayores beneficios que daños y prejuicios en las poblaciones investigadas, además de que también tiene que informársele a la persona de los procedimientos que se van a hacer. Los que van a hacer estos procesos de experimentación tienen que ser personal capacitado y científicamente idóneos para estos procesos investigativos. Se le debe informar siempre a la persona que se va a hacer, además de que se le da la libertad de elegir a la persona si decide o no participar de esos procesos de experimentación. Otro importante es cuando se le da a la persona o a los sujetos que hacen partícipe del mismo procedimiento investigativo decidir cuándo desertar del mismo. Siempre se le debe dar esa opción, ¿cierto? Es así entonces que con esto quiero decir que hay varios parámetros que
deben de cumplirse a la hora de hacer procesos de experimentaciones en humanos, ¿cierto? Es primordial siempre darle ese factor de autonomía a la persona, ese factor de beneficencia a partir de lo que se ha obtenido para que se pueda desarrollar ese experimento, y además de que no genere muchos daños o alteraciones en la salud de la persona, ¿cierto? Es así pues que desde esa perspectiva y desde lo que han expuesto ciertas entidades investigativas, estoy de acuerdo en que esos procesos de experimentación son necesarios, pero siempre antecedidos por ciertos protocolos ya desarrollados como es el caso de animales, para ya ir delimitando en las diferentes poblaciones humanas, pero siempre con la que respetando los diferentes derechos de la persona y ciertos principios éticos en salud que siempre van a ir a demarcar un poco lo que está correcto e incorrecto, hablándolo en materia de ética en salud. Bueno, con eso es todo. A forma de conclusión, este dilema ético que se nos presenta pues es algo que se evidencia actualmente en muchos contextos clínicos, dado que pues siempre van a haber ciertas contraposiciones desde estos factores diagnóstico, factores tratamiento, que van a entrar en conflicto en cuanto a lo que es correcto desde la parte desde el profesionales de la salud y lo que quieren en sí las personas, ¿cierto? Muchas gracias, feliz tarde.